Bien, estimados estudiantes de segundo de secundaria, en esta oportunidad en la página 144 vamos a dejar de tarea estos ejercicios de aquí para que con paciencia lo puedan revisar en casa. No está complicado. A ver, vamos por aquí recordando un poco la parte gramática y aprovechando que no vamos a resolver, vamos a utilizar este espacio. Nosotros sabemos que cuando tenemos estos pronombres I, you, we, they, normalmente nosotros utilizamos el auxiliary verb do. Y por otra parte, cuando nosotros tenemos he, she o it, el auxiliary verb que nosotros utilizamos es el does. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros queremos negar esto, nosotros decimos don't. Y cuando queremos negar esta parte de aquí, nosotros decimos doesn't. Listo, entonces en base a eso vamos a completar este ejercicio número 2 para iniciar. Solo si tomemos la siguiente excepción. Cuando utilicemos los sujetos he, she o it, es decir, él, ella o esto, normalmente los verbos, o sea, cuando tú utilizas un verbo, como es en el caso de este primer ejercicio, mira, Laura, en este caso Laura es she, es decir, ella. Ella siempre, ¿qué es lo que siempre hace? Una acción. En este caso, toma una ducha. Pero cuando tú dices take, si fuese I, you, we, they, sí dirías take sin ningún problema. No obstante, cuando tienes he, she o it, cuando tienes esos tres tipos de sujetos, el verbo siempre se le aumenta una S. Esa es la regla gramatical, siempre se le va a agregar una S. Entonces es imposible que sea take. Por esa razón es que tú tomas la opción de takes. Ahora, en esta parte nos dice I eat junk food. Recordemos que junk food significa comida chatarra. Ese es un vocabulario que hemos visto en un video anterior. Eat significa comer. Listo, acá está muy sencillo. El sujeto es I. Cuando tú tienes I, el auxiliary verb que tú utilizas es el do o el don't. El do o el doesn't es imposible. Entonces, dicho eso, aquí nosotros seleccionamos I don't. Listo. Luego por aquí tenemos do you. Bien, sea en pregunta, en respuesta positiva o negativa, siempre tienes que analizar el sujeto. En este caso el sujeto es you, y si el sujeto es you, el auxiliary verb es do. Ahora vamos a ver qué dice el contexto por si acaso. A ver, dice do you go. Vamos a ver. Do you go, tú vas, ¿a dónde? Go to school. Esta preposición go to siempre van juntos. Go to. ¿Está bien? Usualmente suelen ir esos dos juntos. Son preposiciones que más adelante vamos a estudiar. Do you go to school at 8 o'clock? Tú vas a la escuela a las 8 de la mañana. Como es en nuestro caso, iniciamos esa hora las clases. Bien, aquí el sujeto es Max. Y como el sujeto es Max, es decir, se reemplaza por el pronombre he, en ese caso el verbo auxiliar sería does. Entonces nosotros decimos por aquí Max doesn't eat breakfast before school. Ahora sería imposible la opción del don't, porque recordemos que el auxiliary verb do o don't, dependiendo si es afirmativo o positivo, se utiliza con nuestros pronombres I, you, we, they. He, she, it siempre es con el does. Entonces sigamos, a ver. Aquí el sujeto en la número 4 es lazy. Muy bien, como el sujeto es lazy, es decir, el nombre de una dama, entonces eso quiere decir que el auxiliary verb será does. Ya hemos explicado en las preguntas anteriores. Does lazy do chores on Saturdays? Bien, ahora, culminando con este último. Por aquí nuestro sujeto es they. Y si el sujeto es they, quiere decir que el auxiliary verb debe ser sí o sí don't. Por lo tanto, va a ser imposible que sea doesn't, porque el sujeto es they. Y they está dentro del grupo cuyo verbo auxiliar es do o don't. Listo. Y acá nos está diciendo they don't go to. Mira, aquí está otra vez esta frase. Go to. ¿A dónde vas? En este caso, go to the gym on Fridays. Recuerda también que utilizas la preposición on para referirte a los días. On Fridays, cualquier día de la semana. Listo, entonces continuando por aquí. A ver, mira, otro ejercicio para completar. Vamos por aquí, a ver, dice... A ver, do you sleep 8 hours?
¿Por qué utilizan el do? Porque el sujeto es you. Si el sujeto es you, quiere decir que el auxiliary verb sí o sí debe ser do. Listo, vamos a llenar primero las preguntas. A ver, ¿qué más dice? Mira, justo te estaba diciendo eso. Do they, do they. La preposición, como te expliqué, es go to. Go to bed at 9:30. Listo. Muy bien, por aquí nuestro sujeto es Ana. Y si el sujeto es she, en este caso Ana se reemplaza por she, que significa ella, el auxiliary verb sería does. Bien. Luego por aquí, y a propósito, ¿no? Ahora, ¿por qué va de esa manera? Porque esto es una pregunta. Mira, todas son preguntas, ¿está bien? Por eso se inicia con el auxiliary verb. Listo. Aquí, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es we. Y si el sujeto es we, quiere decir que el auxiliary verb sería do. Muy bien. Ahora, does George. Ya, muy bien, mira, el sujeto es George. Listo. Si el sujeto es George, quiere decir eso que el auxiliary verb en este caso sería does, así que está bien. Pero si nos están hablando de dinner, dinner significa cena. Entonces, normalmente tú siempre, cuando hablas de comida, es para comer. Does George eat dinner at 7 o'clock? Listo. Entonces, ahora vamos a hallar sus respuestas. Ahora vamos a analizar un poquito, mira, acá por si acaso para aprender, para que quede claro. Todas estas se llaman short answers, son respuestas cortas, que se diferencian de las full answers porque las respuestas completas sí tienen un complemento usualmente. Entonces la gran diferencia está en que las respuestas cortas normalmente tú dices sí o no, yes or no. Después siempre va a venir el sujeto, mira, el sujeto es he, she, they, I, we. Y después que viene del sujeto, dependiendo, ¿no? Si utilizas he, she o it, entonces utilizas tu auxiliary verb. En este caso, como estaba en negativo, es doesn't. Si está en positivo, es does. Por otra parte, aquí estás utilizando they, I, we. Nuevamente, ¿no? Si es negativo, será don't. Si es positivo, será do. Listo, entonces, por eso te decía que todo es en base a este pequeño esquemita de aquí. Ese es un esquema de toda la vida que lo has estudiado desde chiquito. Solamente que aquí estamos tratando de analizar un poco más el contexto para que le puedas encontrar un sentido, una forma de poder usarlo. Listo, entonces, do they go to bed at 9:30? A ver, en este caso el sujeto es they, así que la respuesta también debe tener como sujeto they. Entonces, la respuesta en este caso, uniendo, sería no they don't. Repetimos, ¿el sujeto cuál es? They. Por lo tanto, en la respuesta también el sujeto se debe utilizar they. Por aquí, ¿cuál es el sujeto? Ana. Y Ana, en este caso es ella, es decir, she. Listo, entonces solo tenemos una sola respuesta con she, por lo tanto, entonces aquí sería con este acá. Yes, she does. Listo, por otra parte, ¿cuál es el sujeto aquí? We. Por ende, la respuesta también debe tener como sujeto a we. Entonces venimos por aquí. Y finalmente, aquí ¿quién es el sujeto? George. Pero George se reemplaza con el pronombre he. Entonces aquí está. Listo. Muy bien, estimados jóvenes. Entonces ya para finalizar este video, vamos a darnos cuenta de lo siguiente para encontrarle un sentido. Recordamos que el adverbio de frecuencia always significa siempre. Por eso es que están colocando un check en todos los días, porque lo está haciendo siempre. En cambio aquí, mira, todos son X. Y si todos son X, quiere decir que el adverbio de frecuencia sería never. Sigamos por aquí. Mira, acá solamente tienes 3X y 2 checks. Entonces, ¿eso quiere decir que never? No, porque never sería nunca. Always tampoco, porque eso es siempre. Entonces, en este caso es muy sencillo. La respuesta sería sometimes. Y por si acaso te invito, si en caso de pronto no se te refresca mucho los saberes previos, si lo has resuelto en tu libro, volteas una página atrás y ahí están de pronto los porcentajes de cada uno. Always era 100%, never 0%, sometimes 25%. Y en este caso, mira, acá tienes, nuevamente lo está haciendo todos los días. Y si lo hace siempre, quiere decir que eso será always. Listo. Ahora sí, vamos ahora con la parte de los verbos. A ver, en este caso dice Hamza never, o sea, never. Bueno, acá es sencillo. Cuando
aquí está un poquito las especificaciones. En este caso, el sujeto es Hamza. Hamza se reemplaza con she. ¿Por qué te digo eso que se reemplaza? Porque de esa manera de pronto te vas a lograr identificar con esta parte que está por aquí. Entonces, ¿qué sucede? Yo te decía que cuando tú tienes en los sujetos he, she o it, en este caso el verbo, o sea, tú tienes aquí tu verbo, tu verb, o sea, tu verbo, al verbo normalmente se le agrega una S, ¿no? Por ejemplo, como era en esta situación, aquí, ¿no? Acá decía Laura always, solamente está diciendo que Laura siempre toma una ducha a las 7:15. Pero ¿por qué se ha agregado una S? Esa es una regla gramatical. Sin embargo, ese tema de agregar la S, o sea, tú agregas la S solamente cuando es una respuesta afirmativa. Cuando tú tienes, en el caso de una pregunta o una respuesta negativa, aquí no se altera el verbo, solamente se va a alterar el verbo en respuestas positivas. Cuando tú tengas he, she o it, el verbo se altera solo en respuestas positivas. Si es una pregunta o una respuesta negativa, el verbo no se va a alterar. Listo. Entonces, dicho eso, aquí no hay un verbo auxiliar que lo niegue. Simplemente la oración es como si te estuviera brindando una información. Ella nunca. ¿Qué es lo que ella nunca hace? She never. El verbo es go. Pero mira, estas son las particularidades, ¿no? Acá tú no puedes decir goes. En realidad sería goes. She never goes. O sea, el verbo es go, pero aquí se le agrega es. Son particularidades que va presentando cada verbo. Listo. She never goes to bed at 8 o'clock. Listo. Ahora, acá nuevamente, mira, el sujeto es Joel. Pero Joel significa he, o sea, él. He sometimes, ¿qué es lo que hace él usualmente? Bueno, el verbo es watch. Aquí está. El verbo es watch. Y aquí el plural no sería watched, no, sería watches. Joel sometimes watches TV in the morning. Listo. Y bueno, acá también, mira, muy sencillo. Ben always. ¿Qué es lo que hace Ben siempre? Ben es he. En este caso el verbo es do, pero como está en este caso una respuesta de información en tiempo presente, o sea, no está negando, no es pregunta, ciertamente es como si fuese una afirmación positiva, entonces tú le agregas el es. Pero acá ten mucho cuidado porque esto no cumple función de auxiliary verb, esto sí es un verbo. Recuerda, ¿qué significa un verbo auxiliar? O sea, el verbo auxiliar en realidad lo que te está indicando es el tiempo. En este caso estás hablando en tiempo presente. Igual aquí, mira, por si acaso, para que no te confundas. Todo lo que tienes por aquí son verbos auxiliares. Y estos verbos auxiliares como tal no tienen un significado. Simplemente están indicando el tiempo de la oración. En cambio aquí sí. Aquí esto no es un auxiliary verb, esto es un verbo. El verbo es do y el verbo significa hacer. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ben siempre hace su tarea después de cenar. Listo, estimados estudiantes. Entonces recuerden que esta parte de aquí queda de tarea para ustedes. ¿Está bien? Y no olvidemos repasar un poquito las reglas gramaticales. Igual mira, te invito a que puedas leer este cuadradito. A ver, mira, ¿qué es lo que dice? Muchos de los verbos toman una S. Con he, she o it. Muy bien. ¿No? Aquí mira, hay otros ejemplos. Takes, sleeps. Otros verbos utilizan es. Mire, justo te han colocado lo que hemos tenido, ¿no? Watch, do, go. Y es más, lo que te dije. Study, fly. Es decir, cuando terminan en y, se utiliza IES. Pero vamos poco a poco, queridos estudiantes. Lo que se desea es que puedan tener un panorama ciertamente claro de la situación.